El capítulo de esta semana es titulado La generación de los guerreros. Como bien sabemos, el país de Elbaf actualmente es dominado por un nuevo enfoque y paradigma que fomenta valores acerca de la importancia de la paz, el dejar atrás el pasado en el cual la isla fue conocida y valorada únicamente por su potencia bélica, y ha comenzado a educar a las nuevas generaciones con libros y lápices en vez de espadas y lanzas. Es por eso que el título hace referencia a que en esta entrega veremos una demostración de aquella generación que se crió antes de este cambio de paradigma, dejando salir su poder y graficando perfectamente el por qué Elbaf es la nación más temible del mundo y nadie se ha atrevido a invadirla o declararle la guerra antes, pues en este capítulo veremos una demostración de poder extremadamente alta, incluso para los estándares modernos de la obra, y este estará producido y traído a nosotros por personajes que no necesariamente destacan por ser los más poderosos. En la portada tenemos una petición de un fan nuevamente, y vemos a Usopp cubriendo su nariz con miel para hacer que un escarabajo rinoceronte se acerque a ella. Pero claro, Chopper es medio idiota y se está tentando con la miel en la nariz de Usopp. Tengo claro que puede verse muy random y mucha gente al ver esta portada dirá ¿qué carajo es esto? Pero recordemos bien que en Japón es tradición y una práctica muy normal tanto para niños y adultos el cazar escarabajos por diversión. De hecho, la misma serie Pokémon fue creada gracias a la inspiración de capturar escarabajos, que era uno de los pasatiempos del creador en su infancia. Junto a Usopp, vemos la enciclopedia de escarabajos en el suelo, en donde claramente se leen las instrucciones de cómo atraer a este tipo de animal, y cómo el tirador aprendió que tenía que cubrir su nariz de miel para obtenerlo. Los escarabajos son parte más o menos importante de One Piece. Sabemos que al autor le encantan, y Luffy antes ya ha hablado acerca de lo importante que son estos animales para él, así que esta portada es básicamente Oda demostrando que por más que las décadas pasen, no puede abandonar al niño que vive dentro de él, y hace que sus personajes se diviertan haciendo lo que él no puede al vivir su vida encerrado dibujando manga. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Comenzamos la entrega con los gigantes poseídos finalmente llegando al pueblo en donde Yarul se encuentra. A diferencia del capítulo pasado, en donde el autor hizo que la historia no avance en lo absoluto, esta semana me llevé una gran sorpresa al darme cuenta que todos los personajes que en la entrega anterior dijeron que irían a algún lugar o que harían algo, realmente llegaron a sus destinos. Y es justo lo que vemos en esta escena, con Dory y Broggy llegando al lugar en el cual acabarán con el viejo Yarul. De la misma forma, Zoro se encuentra cerca y está listo para ejecutar el increíblemente diseñado plan que nos vendió la semana pasada al final del capítulo. Ok, seamos honestos, nadie realmente confía en el plan de Zoro, ni tú ni yo. Es por eso que tenemos a Hirudin y Stansen asegurándose de preguntarle a Zoro en qué exactamente consistía su plan antes de ejecutarlo. Zoro, por supuesto, responde de la única manera que sabe hacerlo. ¿Puedo cortar a estos tipos?, pregunta. Ay, no sé por qué durante un momento pensé que su plan no consistía en cortar, pero bueno, la respuesta de los gigantes es más o menos que sí, puede cortarlos, pero que sea de la manera más respetuosa posible. Después de todo, quienes posan frente a él son guerreros honorables y respetados por todo el país. Por eso mismo, Stansen le indica a Zoro que lo mejor sería herirlos lo menos posible. Sin embargo, los gigantes endemoniados, al verlos, acuden a burlarse de ellos, preguntándoles si ya habían logrado unificar a todos los gigantes del mundo, claramente burlándose de sus sueños. Y a ver, estamos en One Piece, una obra en la que el peor crimen que puedes cometer es burlarte de los sueños de los demás. La mayoría de veces, eso termina haciendo enfurecer a cualquiera y es razón suficiente para sacarlo de sus cabales. Ya saben, los sueños de las personas jamás terminan. Y tenemos el ejemplo de qué pasaba cada vez que alguien se atrevía a insultar el sueño de Kid. Eran automáticamente eliminados por él y Killer. Stansen y Hirudin enfurecen, y todo su discurso acerca del honor gigante desaparece en 2 segundos luego de escuchar dicha burla. Y si bien esto es usado como recurso cómico de parte del autor, no me deja de impresionar lo rápido que los honorables gigantes son capaces de dejar de lado todo su discurso acerca del honor y de respetar a sus mayores héroes del país. Y si bien sabíamos que el Domi Reversi hacía que las víctimas muchas veces digan cosas que nunca dirían, como declarar que le harían daño a
sus seres queridos y dejan salir rugidos de monstruo. No me deja de causar gracia que el Domi Reversi haya causado que estos dos gigantes usen un humor sarcástico con sus compañeros. Es una función un poquito demasiado específica y compleja a mi parecer. Digo, el poder de Satanás les acaba de dar la habilidad de ponerse de acuerdo para molestar a sus compañeros usando sarcasmo. Eso es extraño. Una vez que obtiene la autorización, Zoro tiene todo el permiso de saltar desde sus hombros e ir de cabeza en cabeza sobre cada uno de los gigantes poseídos para comenzar su plan maestro. Mientras, Harryuddin y Stansen corren alrededor de ellos para no convertirse en demonios al no caer en medio del grupo de titanes. Una estrategia bastante inteligente, aunque me llama la atención que Oda escriba su plan de manera tan explícita y lo griten en voz alta. Quizás soy solo yo, pero leyéndolo de nuevo me suena demasiado gratuito y creo que describir con detalle tu plan a tu compañero en voz alta frente al enemigo es una manera muy antigua de hacer manga. Sería mejor verlos correr alrededor de ellos y que nosotros nos demos cuenta exactamente qué están haciendo, en vez de andarnos diciendo qué es lo que harán. En ese sentido, Zoro lo hizo mucho mejor. Él hace exactamente lo contrario, y en vez de explicar qué va a hacer y darnos un discurso de su plan antes de ejecutarlo, simplemente salta a la acción y nos deja a nosotros darnos cuenta o tratar de averiguar qué es lo que está haciendo. ¿Y recuerdan que es exactamente lo que le dijeron a Zoro que no haga? Exacto, le dijeron que no se ponga entre los gigantes poseídos. Bueno, Zoro hace exactamente lo contrario, y se pone justo en medio de 10 de ellos al mismo tiempo. Pero cuidado, el truco está en que Zoro no pisa el suelo, por lo que esa es otra regla que debemos recordar. El Domi Reversi solo tiene efectos si el objetivo está 1. Entre los demonios y 2. Se encuentra en el suelo, desde donde el círculo aparece y te cambia por tu versión malvada. Las espadas de Zoro son cubiertas de Haki del Conquistador, que recordemos es necesario para vencer a estas bestias malignas. También debemos saber que hasta ahora Zoro no había estado usando este poder de manera 100% consciente. De hecho, ni siquiera sabemos si ahora lo está haciendo de manera consciente. La forma en la cual Zoro activa este poder, según sabemos, es haciendo explotar todo su Haki en cada ataque sobre sus espadas. Pero no podemos dar por sentado que él sepa que está activando el Haki del Conquistador o no cuando sus espadas se bañan en truenos negros, porque es un cavernícola y tal vez incluso al ver estos rayos no entiende exactamente qué está pasando y simplemente ataca con todo su poder, justo como le dijo a Kaido que hizo en el momento en que lo lastimó. Zoro se prepara y deja salir un Santoryu, cruce de los 6 caminos. Técnica de 3 espadas que causa una gran cantidad de cortes al mismo tiempo en varias direcciones, siendo capaz de afectar y herir exitosamente a estos seres inmortales. De por sí esto ya es un gran logro. Durante mucho tiempo llevábamos pensando que para herir a los poseídos por el Domi Reversi se requería no solo usar este tipo de Haki, sino que también darle una aplicación nueva y diferente, una que no conozcamos hasta ahora. Pero gracias a esta escena, tenemos asegurado que solo basta con emplear Haki del Conquistador ofensivo a la técnica y eso ya será suficiente para herirlos. Como saben y he expresado antes, no es mi resultado favorito. Personalmente me hubiese gustado que los gigantes reciban el ataque y digan algo así como: "Ja, ja, ja, eso es todo lo que tienes, Roronoa. Esto solo nos hizo cosquillas", para que Zoro se impresione al darse cuenta que su ataque no ha funcionado a pesar de que le agregó los rayitos negros. Reflexione, se ponga a pensar y comience la búsqueda para descubrir exactamente cuál es la técnica y el poder que lo dejará herir a los inmortales. Pero no, acá lo tenemos, Haki del Conquistador y ya. Convierte a los gigantes poseídos en puré de gigante e incluso Stansen destaca lo poderoso que esto es. La técnica que Zoro utiliza en esta escena, el cruce de 6 caminos, es una referencia a la creencia budista de los 6 caminos que le esperan a todo ser humano al final del camino, basados en su comportamiento en la vida. 6 diferentes destinos que dependen de cómo te comportaste a lo largo de tu vida, los cuales incluyen desde renacer como un ser divino, renacer como un humano, o renacer en el infierno sufriendo por toda la eternidad, entre otros destinos posibles. Esta técnica tiene un doble significado si lo analizamos en este contexto. Si Zoro vio a estos demonios sin salida y condenados a vivir poseídos,
y eligió usar un poder que hace referencia a quitarles la vida para hacerlos renacer en una mejor. Quizás era parte fundamental del plan del Marimo, quien de alguna manera pensó usar esta técnica como manera respetuosa de acabar con ellos, no de manera cruel, sino que con una técnica que ofrezca a los caídos una oportunidad de renacer no como demonios que son ahora, sino como gigantes comunes liberados de esta maldición. Justamente como hace referencia al nombre del ataque, enviándolos a uno de los 6 caminos de la resurrección y reencarnación. No sé, quizás estoy yéndome por una tangente demasiado profunda, pero creo que es muy astuto de parte del autor usar una técnica que no solo cumple con el propósito de ser un ataque que apunta a varios enemigos a la vez como se necesitaba en este momento, sino que aparte calza temáticamente con el destino que Zoro desea para aquellos poseídos, el poder reencarnar en seres liberados de esta maldición. Los únicos que no fueron víctimas de esta técnica fueron Dory y Brogy, los ogros legendarios que, viendo a Zoro en el aire huevón y a la deriva, arremeten contra él con toda su fuerza, no estando preparados para que Zoro, como hemos visto que hace antes, use sus espadas para impulsarse y salir disparado, así esquivando el ataque de los guerreros, haciendo que estos, como unos tarados, se ataquen el uno al otro de manera brutal, haciendo una excelente y exquisita referencia al momento épico, legendario y ya clásico del arco de Little Garden, en el cual ambos se golpean para su pelea número 1.324.849. Sí, lo sé, me acabo de inventar ese número, pero entienden la idea. Estos gigantes habían dado este exacto golpe miles de veces antes, y esta es la primera vez que más o menos se puede decidir que sus ataques aterrizaron en el cuerpo del otro, pero esta vez fue al mismo tiempo. Este ataque es realmente brutal. Pasan a través del cuerpo del otro con sus armas, destruyendo sus escudos en el proceso como si fuera mantequilla. Esto, por supuesto, no les hará daño real. Sabemos que aunque sean cortados, como fue en el caso del brazo de Dory de parte de Gunko, estos pueden seguir funcionando mientras sus extremidades flotan en el aire. Aún así, acá entramos en una situación un poco complicada, porque como dijimos hace un rato, el Domi Reversi no tiene efecto en nadie que no se ubique pegado al suelo estando rodeado por estos seres poseídos. Pero como vimos en esta viñeta, Zoro no esperaba quizás que Dory y Brogy, quienes suponían estar ocupados con Yarul, se desvíen para atacarlo a él. Esto obligó a Zoro a lanzar un ataque que lo lance hacia abajo para esquivarlos. ¿Significa esto que Zoro tocó el suelo? ¿Significa que está entre dos demonios tocando el suelo? ¿Es esto una señal de que mi fanfic de Zoro demoníaco de la semana pasada se hará verdad? Bueno, hablemos un rato de esto porque la verdad es algo confuso. Algo que comentaba mientras leía el capítulo era: ¿cuál es exactamente el plan de Zoro? Se supone que lo acaba de llevar a cabo, lo acaba de terminar, pero sí, ¿cuál era exactamente? ¿Saltar sobre las cabezas de los gigantes y ubicarse sobre ellos para así no ser víctima del Domi Reversi? Si este fuese el caso, tiene algo de sentido, aunque no requiere ser un genio para ser ideado. Por lo menos le doy puntos porque usó la cabeza y se aprovechó de la debilidad del hechizo con una técnica que los atacaba a varios a la vez y desde arriba. ¿Era su plan usar exactamente esta técnica del santuario para de alguna manera acabar con ellos con un ataque que tiene un nombre respetuoso y referente a la reencarnación de los gigantes en un cuerpo sano? ¿Era el plan de Zoro provocar que Dory y Brogy se golpeen entre ellos, siendo esta la única manera que Zoro encontró para poder acabar con dos seres gigantes tan poderosos, usando la menor cantidad de energía posible? Por ahora, esta es la opción más coherente, y bueno, si fuese el caso, es un plan por lo menos interesante para Zoro, es divertido simplemente engañarlos al estilo Looney Tunes, y tiene mi aprobación, aunque de todas maneras Dory y Brogy volverán a ponerse de pie. Como dijimos hace un momento, Zoro realmente acaba de impulsarse hacia abajo, y como vemos, este pone una cara de preocupación incluso luego de que estos se golpeen los unos a los otros. Esta cara indica incomodidad. Todo parece indicar que va a caer al suelo, y esto no parece haber sido parte de su plan. Quizás no pensó cómo este iba a terminar, y sin importar lo mucho que Dory y Brogy estén lastimados, si Zoro cae entre ellos, ¿no se convertiría en demonio también? Oda nos da una viñeta con las siluetas de estos gigantes siendo lastimados y censura la imagen más violenta. Pero ¿qué hay de Zoro? ¿Dónde cayó?
¿Será que simplemente se vuelve a impulsar hacia arriba o ya no tiene forma de salvarse y canónicamente veremos a un Zoro demonio en el siguiente capítulo? Esto lo digo porque, como veremos a medida que el capítulo avanza, lo que pensábamos que era una gran amenaza como lo es un ejército de gigantes poseídos, parece no serlo tanto. Y si Zoro de un golpe hizo puré a 10 de ellos, solo imaginen continuar el arco teniendo de enemigo a un Zoro demoníaco. Eso sí sería un obstáculo rotísimo al que enfrentar y sería realmente una pared difícil de superar. Honestamente no creo que nadie sea capaz de derrotar a un Zoro bufeado, pero en caso de que pasara, sería una interesante adición al arco que tendría que ser contenida en su lugar, hasta que Im sea forzado a retirarse del campo de batalla y así liberarlo de la maldición. Esto obviamente para no hacerle daño a Zoro y al mismo tiempo porque honestamente creo que estaría demasiado roto y nadie lo podría derrotar. Cambiamos y nos movemos a donde se encuentra nuestro querido Brook. A diferencia de lo que pensábamos la semana pasada, de que se había liberado desarmando sus huesos uno a uno, de que había usado su proyección espiritual, o de que había usado algún truco para poder librarse de las vendas, acá descubrimos que no, realmente nunca se liberó, solo estaba avanzando como un gusanito, lento pero seguro hacia su destino. Obviamente, su objetivo era llegar hacia donde Gunko se encontraba, para darnos la sorpresa una vez que se encuentra con ella, de llamarla por su nombre. Pero a diferencia de lo que pensamos, no la llamó Gunko, sino que le llamó Princesa Shuri. Esto es un gran giro argumental, pero que también explica algunas cosas que antes no calzaban, como por ejemplo, ¿por qué Brook se preguntaba tanto si esa persona que tenía enfrente era quien él pensaba que era? Digo, si dijeron su nombre frente a él, ¿por qué dudaría? No es como que haya muchas Gunko en el mundo que se vean exactamente igual, pero bueno, esto lo explica todo. Que llamen a Gunko con otro nombre frente a Brook solo lo confundía más, pues él la conocía por otro nombre. Gunko, quien como sabemos está poseída por Im, procede a mirarlo directamente. Esto, una vez más, le causa un gran latido en su corazón, pues sabemos que los sentimientos de la persona que está realmente dentro de ese cuerpo no pueden evitar emocionarse cada vez que ven a Brook, justamente como pasó aquella vez que recobró su conciencia hace unos meses. Brook no deja de jadear y explica que solamente tenía que salir de la duda. Debía comprobar si ella era la persona que él pensaba que era o no. Le pregunta si es su pariente o algo así. Es imposible para él que se trate de la misma persona que conoció, pues como nos explica, es imposible que alguien siga viva o se mantenga así de joven, pues hoy en día tendría 80 años, confirmando una triste realidad, que nos indica que esta muchacha al final del arco, o por lo menos cuando sea liberada de los poderes de Im, probablemente perderá la vida al tener todos estos años cayendo sobre ella al mismo tiempo, o en su defecto, se convertirá en una tierna ancianita, lo cual va a ser igual de triste, pues Brook la conocía siendo muy joven como vimos en su pasado, pues solía pasear y compartir con ella cuando apenas era una niña. Brook continúa y explica que no hay manera que sea una coincidencia. Sus rasgos faciales, su cabello azul, la heterocromía que hace que tenga un ojo de distinto color al otro y la mención de Tierra Santa, todo simplemente encaja con ella. Además, le encantaba su música, no puede ser coincidencia. Todo calza con la persona que Brook piensa que es, y es por eso que de ahora en adelante ya no le pregunta si es o no, sino que directamente empieza a referirse a ella como Princesa Shuri. Brook, desde este punto en adelante, simplemente está seguro. Acerca de la heterocromía, sí, este es otro de esos momentos incómodos, ¿no? Todos los youtubers de One Piece, o bueno, básicamente todos los miembros de la comunidad durante los meses pasados, y la primera vez que se presentó esta muchacha, teníamos exactamente el mismo comentario. Ella tiene un ojo de un color y otro ojo de otro color, porque claramente está siendo poseída y por lo tanto, la mitad de su rostro es el de ella y la otra mitad está poseído por Im y bla bla bla. Bueno, esto es incómodo, pero bueno, eso nunca fue verdad, solamente tenía ojos de distinto color por naturaleza, así que bueno, otra teoría que se va por el caño. No era nada tan importante, pero creo que es un baiteo muy delicioso que nos autoprovocamos quienes comentamos One Piece. Es acá cuando se nos lanza encima tremendo giro argumental. Pues a diferencia de lo que todos pensábamos, no es que Brook tenga la mejor relación con esta muchacha, sino que le indica que jamás en la vida podría olvidar a la persona conocida como la princesa parricida,
aquella que le quitó la vida a la persona a la que él le debe todo. Esto sí que es un giro argumental. No solamente nos traen un pasado nuevo de Brook que nadie esperaba, sino que nuevamente estuvimos todos los fans por más de un año esperando el momento en el cual se reencuentren y Brook le diga algo así como "te he extrañado tanto y no podía esperar para volver a verte", y lo reemplazan con hostilidad de parte de Huesos Muertos Brook hacia esta muchacha. Según nos indica, acá hay otra trama de parricidio, es decir, otra persona que supuestamente le quitó la vida a su padre. Nosotros, como lectores, sabemos que acá hay gato encerrado, como bien vimos en esa pequeña viñeta en que vimos algo del pasado de Brook. Esta muchacha quería mucho a su padre. En el momento en que se separaron, la vimos llorar a moco tendido. No podía aceptar la idea de separarse de él. Una persona que quiere así a su padre o que sufre tanto por él, no pensaría simplemente en quitarle la vida. Por lo tanto, nuevamente creo que estamos enfrente de una manipulación de parte de Im, aunque no sé si va a ser de exactamente la misma manera en que sucedió con Harald, y si de nuevo estamos frente a una trama del Domi Reversi. Acá hay demasiado que decir. Ok, primero, me extrañaría que la trama nuevamente gire alrededor del Domi Reversi quitándole la voluntad a alguien y que ese poder haya hecho que alguien le quite la vida a un ser querido que no se le quería o debía quitar. Esto ya sucedió con Harald, su hijo tuvo que quitarle la vida, fue acusado de parricidio cuando realmente era inocente. Algo parecido sucedió con Rux, también fue poseído por el Domi Reversi y tuvimos a Roger y a Garp peleando contra él de una manera que normalmente jamás lo harían, nunca pelearían en un 2 contra 1 contra él y solo lo hicieron porque fue poseído, es decir, nuevamente el Domi Reversi causó un resultado y un enfrentamiento que no pasaría de manera normal si este poder no estuviera interrumpiéndolo todo. Por lo que traer una tercera trama en la cual alguien le hizo daño a un ser querido al estar poseído por este poder se me hace demasiado redundante. Y tampoco estamos hablando que estas 3 ocasiones hayan pasado a lo largo de toda la serie de 1200 capítulos o que haya pasado 3 veces después del timeskip. No. Esto sería 3 veces en el mismo arco y, insisto, creo que ya sería un poco repetitivo. Una de las maneras en que veo que Oda podría traer esta trama de nuevo a la mesa sin que se sienta que está usando 3 veces el mismo recurso en el mismo arco es que su intención sea traernos exactamente la misma trama, Loki y Gunko, 2 personas acusadas de haberle quitado la vida a su padre, pero que uno de ellos, Loki, haya tenido la fortuna de haber limpiado su nombre a tiempo. Mientras que Gunko, tristemente, no contará con esa fortuna. Lo irónico acá sería que Loki realmente sí le quitó la vida a su padre y tuvo la fortuna de limpiar su nombre. Por otro lado, es muy probable que Gunko no le haya quitado la vida a su padre y que realmente todo haya sido una puesta en escena y que el único que se entere de la verdad sea Brook, solo en los últimos momentos de esta muchacha antes que todos los años caigan sobre ella. Haciendo más triste aún toda esta trama de que a Gunko, incluso estando poseída, le encanta la música de Soul King, quien canta acerca de la libertad y de lo maravilloso que es el mundo. Pues muy en el interior, esta chica poseída no puede dejar de buscar esas palabras que hablan acerca de la libertad que ella carece. Todo indica que por ahora la historia va así. Gunko era la princesa del reino en el cual Brook trabajaba como líder de la caravana. Como vemos, el esqueleto describe al padre de Gunko como la persona a la cual le debe todo. Esto suena bastante exagerado y no es una línea que Oda pondría si no nos explicara más adelante cuando se nos cuente este pasado a qué se refiere Brook cuando dice que ese hombre se lo dio todo. Es muy probable que Brook haya sido simplemente alguien que no tiene demasiada importancia en el mundo, que haya sido un vagabundo, que haya sido alguien pobre o que haya llegado siendo alguien que llegó buscando una oportunidad o comida al reino. Lo importante es que Brook tiene que haber sido alguien que no tenía demasiadas oportunidades en la vida, para que este rey, de alguna manera y por alguna razón, probablemente al ver sus habilidades con la esgrima o quizás sus habilidades incluso como músico, haya decidido darle un lugar en su ejército, así cambiando su vida completamente, pasando de ser alguien que no tenía aspiraciones ni oportunidades de ser nadie, probablemente muriéndose de hambre,
a ser alguien con alto estatus social, viviendo en un castillo inmenso, siendo el líder de una caravana real y orgullosamente siendo un caballero que lo acompañaría a reuniones formales políticas alrededor del mundo. Probablemente Brook cada día le agradecía al rey por haberle dado la oportunidad de convertirse en alguien de quien está orgulloso. De hecho, aquel rey debe haber sido una muy buena persona y estoy seguro que cuando veamos ese pasado nos dará mucha lástima verlo, porque será el típico pan de Dios, que a pesar de tener una alta posición, es alguien bastante misericordioso y un buen samaritano. Pero como sabemos, en algún momento supuestamente esta muchacha le quita la vida a dicho hombre, lo cual sería lo suficientemente entendible como para que Brook la odie por completo. Este es un excelente giro argumental. Todos pensábamos que Brook estaba buscando a Gunko por todos lados para abrazarle y decirle que la había extrañado demasiado, no que le grite de un lado de la isla a otro el cuánto la odia y que la empieza a insultar. Este es un excelente giro sobre el giro argumental. Todo esto debe ser extremadamente frustrante para Gunko. No solamente ella conoce la historia real, ella sabe que no le quitó la vida a su padre, o incluso si lo hizo, fue bajo el hechizo del Domi Reversi. Sabemos que esta chica realmente quería mucho a Brook, le gustaba mucho su música. No hay razón alguna por la cual le quitaría la vida a su padre, dejando a Brook sin trabajo. De hecho, esto nos explicaría, justamente como acabo de decir, que al morir este rey, y por supuesto esta chica al desaparecer, Brook perdería completamente su puesto en aquel ejército real, no quedándole otra que salir a navegar al mar y ser pirata, comenzando así oficialmente la vida en los mares de Brook. Como dijimos, esto obviamente es frustrante para Gunko, a quien la vemos hacer todo su esfuerzo para poder liberarse del hechizo. Lo que más quiere ella es poder dirigirle la palabra a Brook nuevamente, poder hablar con él y explicarle qué pasó en verdad, explicarle lo mucho que lo quiere, que no le hizo daño a su padre, que jamás haría algo así, mucho menos sabiendo las consecuencias que esto tendría al dejar a un amigo tan bueno como él a la deriva. Pero es justo en ese momento cuando Gunko es atacada por el control mental de Im nuevamente. Nushia se pregunta si tus recuerdos están regresando. Esto lo hace Im en un intento de intentar reforzar su autoridad sobre Gunko, lo cual no funciona porque esta muchacha vuelve a ser quien ella es durante unos pequeños segundos, demostrándonos unos ojos bastante ingenuos, muy adorables, que nos indican que la verdadera Gunko, o mejor dicho, la princesa Shuri, ha vuelto. Me encanta que lo primero que hace, una vez que tiene algo de voluntad, es liberar su poder y dejar ir a Brook, o mejor dicho, liberar a todos los de la isla, porque sí, eso es lo que hace en esta viñeta. Apenas tiene algo de libertad, aprovecha de deshacer la mayor cantidad de daño infringido posible. Esto obviamente confunde a Brook, quien no entiende por qué el enemigo lo acaba de liberar de su hechizo. Espero que esto sea suficiente y sea una señal para que se dé cuenta que Shuri está actuando en contra de su voluntad. Automáticamente, una vez que Brook se libera, el capullo se vuelve a cerrar con muchísima fuerza, indicando que Shuri nuevamente está siendo poseída y está pasando a ser convertida en Gunko. Por supuesto que Brook se confundiría, nada de lo que está pasando aquí tiene sentido. Primero se encuentra con una persona a la cual pensaba que no seguía viva, no solamente eso, sino que se la encuentra siendo extremadamente joven y sexy. De entre todo el mundo, justo se encuentra con ella directamente. En Elbaf, el país de los gigantes, el lugar en el que menos sentido tendría. Viene peleando en nombre del gobierno mundial, tiene alas demoníacas, lo ataca y lo encierra en el capullo de flechas, luego lo libera de este, le indica que corra, luego vuelve a cerrar el capullo con muchísima fuerza como si de nuevo quisiese hacerle daño, y luego adopta una posición de hostilidad de nuevo preparándose para pelear con él. Desde el punto de vista de Brook, nada de lo que está pasando acá tiene sentido, y por eso digo que es muy entendible que esté tan confundido. Brook se enoja y le pregunta exactamente qué o quién eres, pero ya es demasiado tarde. Esa no es Shuri, esa es Gunko, quien dándole una mirada fija no pierde el tiempo y volando a extremas velocidades arremete contra Brook, chocando contra él directamente. No solamente fue el primer Mugiwara en pelear contra un Yonko, no puedo creer que esté diciendo esto, pero el primer miembro de los sombreros de paja en pelear contra Im, aunque sea de manera indirecta,
es Brook. No es Zoro, no es Sanji, no es Luffy, no, olvídense de eso. El primer enfrentamiento contra Im, el villano final de la obra, fue de parte de Brook. Esto no tiene sentido, pero me encanta. Esto explica perfectamente por qué no le dieron una batalla 1 contra 1 en el arco de Wano y por qué no tuvo un gran protagonismo en el arco de Egghead. Oda estaba guardándose toda esta acción y todo este protagonismo para el arco de Elbaf. Brook es un personaje simplemente demasiado importante para el lore y universo de One Piece. Es un comodín que Oda introdujo como personaje que estuvo vivo hace más o menos 100 años, porque jugando con esa característica del personaje le podía dar muchas utilidades que estamos viendo salir a luz acá. Me alegra que cada vez que me pongo a alegar acerca de lo mucho que Oda está dejando de lado a un personaje, me calla la boca dándoles un papel importantísimo. ¿El arco de Usopp? ¿Quién te conoce? Este es el arco de Brook, quien luchando directamente contra Im, quien lo ataca con su tridente que deja salir rayos de haki del conquistador, que de nuevo no puedo dejar de destacar lo importante que es esto, porque Brook se está defendiendo con un escudo que se compró en el mercado chino de los gigantes de la esquina, mientras le ordena furioso que guarde silencio y le pregunta cómo es que conoce a Gunko o de dónde la conoce. Esto es espectacular. Por supuesto que desde el punto de vista de Im tampoco nada tiene sentido. No se supone que alguien viva tanto tiempo. Es imposible que alguien se acuerde de la existencia de esta muchacha. Para él no calza que alguien la pueda llamar por su nombre así como así, ni mucho menos que tenga tanto valor y significado emocional como para poder sacarla del hechizo. Probablemente Im pensaba que se había asegurado de eliminar a todas las personas cercanas para esta chica, dando por sentado que ya no había nadie en el mundo capaz de sacarla del trance, pues la última vez que se vio con algún ser querido fue hace más de 50 años. Y de la nada, en Elbaf, décadas después, aparece Brook en la tripulación de los Mugiwara, confundiendo por completo al rey dueño del mundo. En serio, no puedo creer que Brook esté troleando tanto física como psicológicamente a Im, el villano final de la obra. Esto es espectacular y sé que lo he dicho como 8 veces más, así que voy a seguir adelante porque a lo mejor hay gente que debe estar pensando como sí, Gadito, ya llevas media hora hablando de lo épico que es Brook, pero realmente me cuesta pasar de esta escena porque Brook es el maldito MVP de este arco. Solo si les faltaba pruebas de que Brook realmente es el rey de este arco, los sentimientos que logró sacar de parte de Shuri y el hacer que ella levante el hechizo, hizo que también todos los demás personajes que se encontraban atrapados por flechas sean liberados. Esto incluye a Usopp, quien bromea acerca de que fue él con sus poderes psíquicos que los liberó a todos. Bueno, todos menos a Robin, lo cual tiene bastante sentido y creo que es algo bastante astuto de parte de Oda, pues a diferencia de todos, Robin no fue atada por las flechas de Gunko, sino que por las plantas de Summers, haciendo que Robin sea la única que lamentablemente sigue enredada. Jinbe explica que el pueblo del oeste está lejos de aquí y que incluso para Angie, quien acaba de irse corriendo, sería muy extraño que alcance a llegar a salvar a los niños. Y sí, no puedo creer que tengamos una mención de Angie en 2026, es ese tipo de personaje que fue introducido, parecía que iba a ser algo más o menos importante y al final quedó como ahí tirada, pero si Jinbe la nombra siquiera, es porque no solo volverá a aparecer en la historia, sino que Oda lo hace para que nuestro subconsciente recordemos que este personaje existe y probablemente en el próximo capítulo, en el subsiguiente o en los que vienen un poco más adelante, volverá a tomar alguna función narrativa en el arco, pues si hizo que Jinbe la nombre, es por algo. Es ahí donde de un segundo a otro, vemos que Sanji, Pierna Negra, aparece en el lugar, pero mentira porque nos movemos y no alcanzamos a ver nada de él. Pero por lo menos es interesante ver que se une a este grupo. Recordemos que Sanji viene junto con Scooper Gavan. Es probable que le pregunte a los que están acá dónde se encuentran los niños caminando, dónde se encuentra Colon, pues ese es su objetivo. Ellos le dirán que los niños, incluyendo al hijo de Gavan, se encuentran caminando en dirección al puerto del oeste, lo que hará que Sanji active la máxima velocidad para encontrarse con Summers, quien está en dicho puerto, y comenzar así su batalla. Así que, repito, todo está demasiado perfecto armado como para que este enfrentamiento termine dándose y Sanji termine enfrentando a Summers con indicaciones de Gavan, que le ayudará a despertar sus poderes ocultos.
Nos movemos al grupo de Summers, a quien lo vemos tener la batalla más intensa de todas, pues él está insultándose con unos niños. Sí, este personaje es bastante especial. Mientras todos pelean, farmean aura o están teniendo grandes arcos psicológicos con tortura mental, como es el caso de Gunko o debería decir Shuri, él solamente se encuentra riéndose de los niños, burlándose de él y teniendo discusiones infantiles. Los niños le dicen que no se saldrá con la suya, él dice que sí se saldrá con la suya. Ellos dicen que él jamás logrará llevar a cabo su plan. Él les dice, jaja, sí, lograré llevar a cabo mi plan. Ellos le dicen, ¿eres tonto? Él responde, no, no soy tonto. Y básicamente eso es como 2 páginas seguidas. Es literalmente Summers discutiendo con niños. O sea, ¿qué es este personaje, por favor, Oda? Es en ese momento cuando de la nada llegan corriendo las mamis. Pero hay un problema, entre ellos aparece el Nika de las pesadillas, a quien llaman el dios de la destrucción. Se supone que él significaría un gran obstáculo en todo esto y debería ser un monstruo agregado para añadir tensión a la historia, pero no podemos olvidar algo muy importante. Si nos damos cuenta, Summers se impresiona y se pregunta quién rayos es capaz de detener a los monstruos gigantes de Killingham. ¿Por qué hace rato no ve a ninguno de ellos haciendo su trabajo? ¿Dónde están los monstruos de las pesadillas? Si bien recordamos, hace un par de capítulos, vimos a uno de estos monstruos gigantes ser lanzados y caer en el reino infernal donde Loki se encontraba para posteriormente ser congelado. En ese momento me puse a preguntarme, oye, exactamente cómo ese esqueleto gigante cayó allí abajo. Bueno, creo que esta es la explicación. Parte de la generación guerrera de Elbaf ya se había alzado y había comenzado a pelear contra estas bestias, demostrando, justo como dice el título del capítulo, que si bien los niños son indefensos porque no fueron criados y educados bajo un paradigma 100% centrado en la guerra, batalla y el combate, los gigantes viven siglos, y es por eso que aún quedan muchísimos de los más poderosos guerreros aún con vida y preparados para pelear. Esto solamente queda más demostrado aún en la siguiente página, donde vemos a Gerd y Goldberg, quienes tomando una pose de ataque que ya se nos hace muy familiar porque la hemos visto bastantes veces, se preparan para hacer el ataque que fue introducido por primera vez en el arco de Little Garden hace 26 años atrás. De hecho, increíblemente, hasta Road se une a ellos. En serio, Road está farmeando aura. Cuando Road es el que se luce, sabes que la cosa va en serio. Miren ese rostro, por favor, mi muchacho está hambriento por sangre. Él quiere acción. Y como dije la semana pasada, uno de los tropos que más me fascina es ver a personajes débiles, liberando su poder oculto y dejando sus miedos atrás, en pos de salvar a aquellos más indefensos que él que desea proteger. Y eso es justamente lo que vemos acá, cambiando el ataque Nisho, que significa 2 generales, a un Sansho, 3 generales, dándonos por primera vez una super explosiva triple nación rugiente. Esto me hace preguntarme cuál es exactamente el límite de gigantes que se pueden formar y usar este ataque. Ya lo habíamos visto de parte de Big Mom completamente sola en el arco de Whole Cake, cuando acabó con el arbolito y lo cortó a la mitad, básicamente desintegrándolo. Hemos visto también este tipo de técnica siendo usado por 2 a la vez, tanto por Dory y Broggy en Little Garden, como por Kaido y Big Mom en la batalla de la calavera en el arco de Wano. Y ahora lo vemos siendo usado por 3 de ellos, es decir, un ataque que tiene la potencia de 3 gigantes al mismo tiempo en ella. ¿Cuál es el límite? ¿Pueden ser 5? ¿10? ¿100? ¿Pueden todos los gigantes de la isla al mismo tiempo formarse al borde de la isla y lanzar un mega hiper cañón que desintegre un planeta entero? Esto va a ser tan poderoso como a Oda se le ocurra y tenga pensado que sea. Pero admito que sería bastante épico que en algún momento de este arco se presente una amenaza tan colosal del tamaño de un meteorito quizás cayendo sobre ellos, y que la manera de derrotarla sea desintegrarlo por completo al tener un ejército completo de gigantes lanzando una nación soberana al mismo tiempo. El Nika destruido cae completamente sobre Summers, quien no dejará que eso ocurra. Por lo tanto, usando su cerebro y todo su intelecto, convierte su garrote en uno con una punta mucho más ancha, parecida a un bate de béisbol, para darle un golpe al Nika falso.
y hacerlo caer sobre el barco, que era la parte más importante de todo el plan, así arruinando todo lo que llevaban ejecutando hace un año de publicación del manga, al no dejar un lugar en el cual los niños puedan irse a Tierra Santa, ya que recordemos, no pueden usar los portales porque no tienen la marca del abismo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Es este un gran error de parte de Summers? ¿Es algo pequeño? A ver, mucha gente está diciendo que Summers se va a llevar el Jay García tratamiento, y mientras que su crimen no fue tan terrible como dejar ir a Nika, poseer a los gigantes y hacerlo parte de sus filas bélicas era un objetivo que Im viene teniendo desde el siglo vacío. Lleva 800 años tratando de hacerse con esta raza. Una vez tuvo esta raza en la palma de su mano, pero Harald fue el encargado de arruinarle su sueño y nuevamente frustrarlo al no entregarle el país. Ahora tuvo nuevamente una oportunidad y tenía a los niños, la herramienta perfecta para chantajear a todo el reino y finalmente contar con el ejército más poderoso del mundo en sus filas, así nunca más temiendo a nada y asegurándose de tener el control total del mundo por toda la eternidad. Pero Summers lo acaba de arruinar, así que mejor me retracto lo que dije hace un rato y creo que el error que acaba de cometer Summers sí está bastante feo. Y creo que estamos todos de acuerdo en que la cara que puso en este momento refleja muy bien lo consciente que está del nivel de error que ha cometido. Por lo tanto, es probable que Summers no solamente sea usado como saco de boxeo, no solamente se va a volver a orinar al ver a Scooper Gavan, no solamente se va a llevar también una paliza de parte de Sanji, quien mejorará sus poderes en esta batalla, sino que incluso si termina con vida, no creo que se lleve un tratamiento demasiado amable de parte de Im. No hay descanso, la próxima semana tendremos capítulo de One Piece nuevamente. El de la semana pasada fue bastante lento, el de esta semana se movió mucho más y esperemos que la próxima, siendo que se va a descanso y que ya tuvimos todo el recordatorio de lo que está pasando en el arco y no hay razón alguna para ralentizar el ritmo, esperemos que sea una bomba. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. El guión de esta semana realmente no lo escribí, fue improvisado frente al micrófono, así que perdón si se sintió algo desordenado o fuera de lugar. Trataré que no se vuelva a repetir. Por favor, calma, no cierres el video, te estoy viendo cómo estás acercándote a cerrar el video. No lo hagas, dale un pequeño like y ya puedes cerrarlo tranquilamente, aunque te perderás la palabra mágica. Sé que mucha gente está viendo este video comiendo, de hecho, te estoy viendo comer ahora. Sí, tú, ¿qué tal está esa comida? ¿Está rica? Compártame un poco. ¿Qué? ¿No quieres darme? Bueno, por lo menos dale un like al video. No tienen idea de lo mucho que importa y lo mucho que aporta al canal que le des like. Y tú, el que tiene el video de fondo y no lo está viendo, sí, tú, ven, acércate ahora. Sé que tienes el video de fondo. No, acércate ahora. Te voy a dar 2 segundos para que te acerques. Perfecto. Suscríbete al canal. Sé que ves mis videos todas las semanas si no te suscribes. Hay gente que lleva años viendo mis videos religiosamente, semana a semana, y no se suscribe. Así que vamos, ¿qué te cuesta? Es solo un like, bebé. Si llegaste a esta parte del video y no lo sacaste hasta el final, comenta moco por el moco que le salió de la nariz a Summers al final del capítulo, que básicamente es el moco de la perdición, porque todos sabemos que esa cara solo significa que le van a dar unas nalgadas al final del arco. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios.